clase para los niños? ¿Sí? Ok, entonces pasen los niños con sus maestras, amén. Y aquí llegó mi lugar y paso lugar a nuestro pastor, amén. Gloria a Dios, denle un aplauso al que vive, amén. Cristo vive, Cristo viene, amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermanos. Una vez más, doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, hermanos, amén. Porque Dios los ha bendecido y los tiene aquí en su casa, alabando el nombre de su santidad, amén. Él es santo. Y si en este momento, hermanos, vamos a estar entrando al mensaje de la palabra, el consejo de la palabra, que los consejos de Dios siempre son buenos y los traen bendición. Cuando Dios dice, lo pone por obra, te voy a bendecir, y sabemos que es importante escuchar y atender la voz de Dios para, especialmente al final de nuestra vida, recibir la vida eterna, que es lo más grande que Dios nos da, la vida eterna. Lo demás es añadidura, pero lo importante es darnos vida eterna y estar en su presencia por una eternidad. Amén. Vamos a ir a un consejo de la palabra en el libro de Lucas, capítulo 15. Y sean bienvenidos todos a la casa del Señor. Estamos aquí para bendecir el nombre de Dios, pero también para que Dios hable a nuestras vidas, para que Dios a través de su palabra los prepare para lo que Él quiere hacer en nosotros. Lucas 15, versículo 11 en adelante. Es un llamado que el Señor va a hacer a nuestras vidas una vez más en este día. Siempre Dios nos habla, amén. ¿Cómo estaba? Así. Cada más para abajo, por favor. Más. Ahí. Dios quiere prepararnos para algo grande. Y Dios los quiere salvar a través de la palabra, porque su palabra trae salvación. Amén. Y vamos a estar leyendo del 11 al 24, y es una palabra que siempre hemos escuchado, y que en estos tiempos, hermanos, hay mucho de esto dentro de la misma iglesia, bajo esta parábola que el Señor habló del hijo pródigo. Amén. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así, en el versículo 11 del capítulo 15 de Lucas. 15 de Lucas, versículo 11 al 24 dice: También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició, ¿escucharon esa palabra? Desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una grande hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue conmovido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó, y le dijo, y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestirle, poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido
y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Padre que estás en el cielo, vengo delante de tu presencia, Dios mío, pidiendo tu favor, pidiendo tu gracia, tu sabiduría en tu Espíritu Santo para dar esta palabra. Que seas tú hablando a través de mi vida, que no sea yo, Dios mío. De antemano, yo sé que has preparado cada corazón, porque yo te lo he pedido en mis oraciones para que reciban tu palabra. En cada palabra que tú me das, yo he rogado a ti, Señor, para que reciban el mensaje de salvación. Un mensaje, Señor, que traerá refrigerio, paz y libertad y sanidad. Señor, glorifícate en esta palabra. Y sé que, como dice tu palabra, que tu palabra no vuelve vacía, sino hará conforme a lo que fue enviada a nuestros corazones. Todo lo que impide que esta palabra haga efecto en nuestras vidas, reprendo en el nombre de Jesús y echo fuera toda obra del diablo. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén. Dale fuerte palmas y tome su asiento. Aleluya. No es fácil, hermanos, preparar un sermón. Bueno, para los que predican, ¿verdad? Los que han tenido la oportunidad de preparar un sermón, no es fácil. Y tampoco es fácil darlo a la iglesia o a todo oyente. Siempre el oyente está esperando una palabra. ¿Cuántos dicen amén? Vienen a escuchar a ver qué Dios va a hablar. Pero hay veces que vienen y dicen: voy a ver qué Dios va a hablar. Hasta allí dicen: a ver qué Dios va a hablar. Pero no dicen: a ver qué Dios me va a hablar a mi vida. Porque la palabra de Dios siempre está hablando a nuestras vidas. Y bajo el tema que estaré tratando en esta tarde, hermano, le he puesto, que Dios me puso, que le pusiera de esta manera: el Padre te espera. Cuando usted escucha este título, usted tiene que reflexionar a dónde vamos con el mensaje. El Padre te espera. ¿Qué significa? Si yo tengo a mi hijo a mi lado, él no me está esperando porque está a mi lado. Pero si él está alejado de mí, yo lo voy a estar esperando que vuelva a mi casa, que vuelva a mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Hay muchos hijos de familiares que están perdidos por el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Hay muchos que están perdidos en vicios, que están quizás en cosas que van a dañar su vida, que no van a tener un buen futuro. Hay muchos hermanos que tienen sus hijos desaparecidos y no saben dónde están y desean verlos. A su nombre doy gloria. Pero a través de este pasaje vemos, hermanos, veo un pasaje y quiero dar un poquito de introducción a lo que le acabo de leer. Al hijo menor le había sido dado 1/3 de la herencia, y al hijo mayor 2/3, porque está en Deuteronomio 21:17. En la mayoría de casos, la herencia era dividida después de la muerte del padre. ¿Cuántos dicen amén? Pero a veces el padre la dividía antes para dejar de administrar sus bienes. Lo inusual en esta historia es que el hijo menor inició el asunto de la herencia. Esto mostraba una arrogante falta de respeto a la autoridad de su padre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Era una falta de respeto. Porque todavía su padre vivía. Eso de mi padre, mejor muérete y dámela ya. Eso es falta de respeto que se la está pidiendo antes. Uno no desea, porque cuando un padre muere y tiene propiedad, tiene cualquier cosa que tenga, se lo deja siempre a los hijos. Pero este hijo se quería adelantar a recibir la bendición que tenía para con él, pero no va así, hermanos. Sabemos que nosotros, a la rutina o tradición que hemos vivido en la tierra, que cuando un padre muere, ahí es donde se reparten las herencias, ¿verdad? Aleluya. Pero ya si el padre lo hace por su voluntad, es diferente. Pero cuando un hijo se lo pide antes, sin que el padre le diga te la voy a dar, eso para mí es una falta de respeto. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, es una arrogante falta de respeto a la autoridad de su padre como cabeza de la familia. De acuerdo a la ley de Moisés, los cerdos eran animales inmundos. ¿Cuántos dicen amén? Al judío, Levíticos 11 del 2 al 8.
Deuteronomio 14:8, ahí lo dice. Para evitar contaminarse, los judíos ni siquiera los tocaban. Que un judío estuviera dándoles de comer era una gran humillación. Y la condición de este joven era tan precaria que hasta quería comer la comida de los cerdos, y realmente había tocado fondo este joven. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vemos, hermanos, que este joven le pidió la herencia a su padre, y cuando le pide la herencia, dice la palabra de Dios que se fue, se apartó de su familia y se fue a una provincia, a otra tierra lejana, y dice que ahí empezó ¿a qué? A malgastar su bendición. Fue a malgastar su bendición que Dios le había dado, que su padre le había dado, y dice que ahí desperdició sus bienes y viviendo una vida ¿qué? Perdida y desordenada. Aleluya. Entonces, ¿a qué vamos con este pasaje, hermanos? Con esta es una parábola que Jesús le habló a sus discípulos, y cuando hablamos de una parábola está contando el Señor una historia. ¿Cuántos dicen amén? Pero que esta es una historia que es real, que sucede en la vida del ser humano. Es como muchos dicen, la parábola de Jesús del rico y Lázaro es una parábola, una historia, pero es una realidad. Que el que no está bajo la voluntad de Dios va a ir a ese lugar donde fue el rico. ¿Verdad que sí? Y está pasando en la vida humana, una realidad. Y en este momento, a través de este pasaje, a través del tema que el Padre te espera, hay muchos hermanos que pueden pensar de esta manera, que por los que ya no están en la iglesia, esos son los hijos pródigos. Eso es lo que dicen muchos, ¿verdad que sí? ¿O estamos de acuerdo en eso? De que cuando una persona no viene a la iglesia y que estaba en el Señor y se apartó, esos son hijos pródigos. Sí, son también, son los hijos pródigos, que el Señor desea que vuelvan a su casa. ¿Cuántos dicen amén? Pero yo le quiero decir una cosa, escúcheme bien, porque eso me lo hizo sentir el Señor. Hay muchos que están dentro de la iglesia, hermanos, pero que todavía son pródigos. Están todavía perdidos. Están perdidos, aleluya, escúcheme bien. No, a veces, como les dije, tenemos la mentalidad de un hijo pródigo de que se fue de la casa como este joven. Se fue de su padre, de la casa de su padre. Pero hay muchos que están aquí, pero son hijos y hijas pródigas. ¿Saben por qué? Cuando una persona no está alineada a esta palabra, es un pródigo. Se fue el gozo. Cuando digo que el padre quería que volviera a casa, el Señor, la casa para mí representa su presencia. Vuelve a su presencia. Porque un día Él estaba contigo y tú estabas en Él, hablando del Espíritu Santo. Porque una persona cuando no está en el Espíritu Santo es porque ha pecado. La presencia de Dios se aparta de ese hombre, de esa mujer. Y cuando esa persona no tiene la presencia de Dios, está perdido. A mí me dice la Escritura que el que no tiene el Espíritu Santo no tiene la guía a toda verdad y a toda justicia. Así dice la palabra de Dios. El que tiene el Espíritu Santo tiene la guía del Señor. Pero el que no tiene el Espíritu Santo, hermano, dijo el Señor, si no está conmigo, desparrama. El Señor así lo dijo. El que no es conmigo es contra mí. Entonces, hay muchos hermanos que podemos estar aquí, pero estamos perdidos todavía. Están malgastando lo que Dios les dio. Dios les dio palabra, Dios les dio el Espíritu Santo a nuestra vida, pero muchos no han cuidado y lo han malgastado. Lo han malgastado. No han sabido manejar el tesoro más grande que es su palabra y su presencia en nuestras vidas. Entonces, hermanos, el Padre te espera. Es el tema. Vuelve al Señor. Vuelve a hacer las primeras obras que hacía, dice el Señor. Si el Señor me dio este mensaje es porque necesitamos escucharlo. Porque no todos estamos en el Señor. Pocos están en el Señor. El que está en el Señor no derrama, no desparrama. Al contrario, acumula.
A su nombre doy gloria. Entonces, en este momento, quizás no estás viviendo de una herencia, pero están viviendo conforme a su voluntad y no a la voluntad de Dios. En estos tiempos que estamos viviendo hay muchos hijos e hijas pródigos. Aleluya. Nosotros lo que es decir, y cuando digo nosotros, porque estamos hablando de nosotros, los que estamos aquí deberíamos de ser buenos samaritanos. De ir a levantar al caído, de darle palabra de aliento, de animar al hermano, a la hermana entre nosotros, de hablar entre nosotros en el amor de Dios. Tenemos que estar unidos. No podemos ser hipócritas fingiendo ser una cosa aquí y fuera otra cosa. Nosotros tenemos que mostrar que somos realmente hijos y hijas de Dios. Porque a Dios no puede ser engañado. Podemos engañarnos a nosotros mismos fingiendo, pero a veces nosotros mismos estamos perdidos. Y queremos salvar al que está perdido allá afuera. ¿Qué es la definición de la palabra pródigo? Dicho de una persona que desperdicia y consume su hacienda en gastos inútiles, sin medida y sin razón, usado también como sustantivo malgastador de finanzas, como en una persona buscando cosas que no edifican, que desprecia generosamente la vida o otra cosa estimable. Muchos hermanos desprecian generosamente la vida, no aprecian su vida en el camino del Señor. Nosotros deberemos de ser agradecidos. Hubo un momento donde vemos que Adán y Eva fueron criados en el huerto del Edén. ¿Cuántos dicen amén? Ellos estaban allí, tranquilos, viviendo la gloria de Jehová allí, contemplando su presencia, viviendo las bendiciones que Dios les dio. Pero sabemos que como el diablo ya había sido arrojado aquí a esta tierra, aleluya, ¿cuántos dicen amén? Dice que ya andaba aquí en la tierra. Dice que vino y sabemos la historia, empezó a engañar. Engañó a Eva y Eva engañó a su esposo. Bueno, sí, pues Adán lo engañó. ¿Y de ahí qué pasó? ¿Qué hizo el Señor? Lo sacó. ¿De dónde lo desechó? ¿A dónde lo sacó? Del paraíso. ¿Y qué dijo el hombre? Con el sudor de su frente va a comer pan. Y la mujer, ¿cómo dice? Con dolor va a parir a sus hijos. Entonces, ¿se está cumpliendo la palabra? Se cumple la palabra. Entonces, ¿qué pasó, hermanos? Vimos a través de eso que por un hombre entró el pecado, pero por otro vino la salvación, que es Jesucristo. Entonces, Jesucristo vino a hacer una obra maravillosa, una enseñanza maravillosa, donde les enseñó cómo tener un modelo de vida para agradar a Dios y para ser de bendición para otros. No se vaya el gozo, hermano, me pone nervioso a mí aquí. Aleluya. A veces pienso que hay un muertito aquí. Lucha como si estuviera en un funeral. Pero estamos de fiesta con Jesús. Pero dice la palabra de Dios que cuando Cristo vino a darnos una enseñanza de cómo vivir aquí. Y cómo obtener el poder. Cómo echar fuera demonios. Cómo sanar en su nombre. Y el Señor dijo, pero antes de hacer eso, de echar fuera demonios y sanar, tienes que orar y ayunar. A su nombre doy gloria. Y dice que enseñó a sus discípulos. Y les dijo, guarden esta palabra y póngala por obra. Y vayan y bautícenlo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dijo. Y que yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y el Señor ha cumplido su palabra. Él está con su pueblo. Él está con su iglesia. A su iglesia no le ha faltado nada. Pero siempre, hermanos, tenemos que buscar la presencia de Dios, porque esa tenemos que pelearla todos los días. Porque vivimos en un templo carnal que desea las cosas mundanas y no las de arriba. Y por eso tenemos que pelear siempre para que Cristo esté con nosotros. Porque Cristo siempre está sentado en su trono. Pero nosotros lo removemos a veces cuando quitamos la mirada del Señor. Entonces a lo que voy es de que Cristo vino, mostró una enseñanza y hizo una maravilla en la cruz del Calvario, perdonando sus pecados de usted y de mí y de todo el mundo. Y que allí, hermano, que cuando ya después Él hizo ese sacrificio,
Es donde el Señor derramó su Santo Espíritu en aquel día de Pentecostés. En el libro de Hechos, en el capítulo 2, del 1 en adelante, vemos que estaban unánimes, orando, alabando al Señor. Y dice de ahí, de repente vino un estruendo y un fuerte viento y fueron llena la casa. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. No hubo ni uno que no fue lleno del Espíritu Santo. Fueron 120, incluida María. Estaba allí, que necesitaba salvación. Para los que no sabían, ella necesitaba salvación también. Entonces vemos, hermanos, que allí vino el poder de Dios sobre la iglesia. Y de allí se derramó la palabra por donde quiera después de que fue alcanzado Pablo. ¿Cuántos dicen amén? Cuando fue Saulo primeramente, iba a Damasco a perseguir la iglesia. Jesús se le presenta, el Señor lo tumba del caballo, fue enviado a una casa. El Señor le da instrucciones a Ananías: ve, ora por él para que sea lleno del Espíritu Santo, y dile que por cuánto va a sufrir por causa de mi nombre. Y dice que así sucedió. Pablo empieza a evangelizar el evangelio. Y ese evangelio llegó hasta nuestras vidas. Y la palabra de Dios dice que cuando antes que viniera Jesucristo en nuestra vida, solamente usted y yo éramos creación de Dios. A su nombre doy gloria. Porque la palabra de Dios dice que cuando tenemos a Jesucristo, lo recibimos, lo aceptamos, somos adoptados por medio de Jesucristo como sus hijos del Señor. Entonces ahí ya somos hijos de Dios. Ya venimos al punto, hermanos, vamos al punto de que somos hijos de Dios cuando ya Jesús viene a nuestra vida. Empezamos, gloria al Señor, bien llenos del Espíritu Santo. Cuando Él vino, bien llenos, con la paz de Cristo, con la libertad, se abrieron los ojos espirituales a aquellos que fueron genuinamente convertidos al Señor. Y de ahí empezaste a escudriñar, a conocer la palabra de Dios. Empezaste a conocer, leías un capítulo, otro capítulo, otro. Hermano, casi te la comías en un solo día. ¿Y después qué pasó? Ahí vienen las pruebas. Ahí vienen las pruebas. A ver si eres o no eres. Ahí viene la tribulación. Ahí vienen los ataques del diablo. De repente el diablo agarra a aquella mujer que no está llena del Espíritu Santo y empieza a atacar a este. Y a ver cómo reaccionamos. Entonces, aquella persona que estaba llena y seguía y seguía, viene la prueba, viene la noche, firme, viendo a su Señor. No quitando la mirada, sigue firme, sigue fuerte, sigue creyendo, sabiendo que el Espíritu Santo lo guía, le pone el querer como el hacer, sabiendo que esto que está pasando es el diablo. Y el diablo quiere apagar el fuego en la iglesia. Entonces de repente, sucedió algo en ese creyente. Empezó a poner la mirada en otra cosa. Y empezaba a dejar de escudriñar la palabra. Dejaba de orar. Dejaba de buscar el Espíritu Santo. Dejó de predicar. Ya ni siquiera quería escuchar alabanzas. Ahora se convirtió en una persona fría, seca. Entonces de repente, hermano, el diablo poco a poquito fue poniendo cosas para sacarlo, tentarlo, para desviarlo del propósito de Dios, para sacarlo de la presencia de Dios, porque sabes que si la presencia de Dios está en este hombre, el diablo no tiene parte ni suerte. Pero el diablo siempre es astuto, buscando la manera de cómo apagar el fuego que está en tu vida. Y de repente se apagó el fuego en esa persona. Y esa persona ya no era la misma. Aquella que buscaba la presencia de Dios, donde aquella chimenea echaba humo. Que son en las oraciones que subían al cielo. Y de repente la chimenea ya no se vio humo en esa vida. Y de repente, hermano, ¿qué pasó? Se empezó a alejar. Iba a la iglesia, pero nomás iba por compromiso. Pero no era porque realmente su corazón estaba dispuesto para ir a alabar a Dios. Empezaba a ir, y de repente saliendo del culto, sí iba a hacer lo que tenía que hacer. Hermano, no agarraba la Biblia, ya no oraba, ya no ayunaba. Entonces esa persona realmente se secó espiritualmente. Se fue el gozo. Aleluya. Y de repente el Padre viene con este mensaje y dice: has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Acuérdate de las primeras obras que hacías. Hay muchos que han dejado de hacer todo esto que expliqué ahorita, de orar, de leer la palabra, de ayunar, de alabar a Dios en espíritu y en verdad. Ya han dejado de hacer eso. Entonces eso me da a entender que está perdida esa persona sin la presencia de Dios. Porque el que tiene la presencia de Dios siempre busca su reino, su justicia primero, y busca adorar a Dios en espíritu y en verdad, no por compromiso, en espíritu y en verdad. Porque ahí sabe que ahí el Señor lo va a encontrar en espíritu y en verdad. Porque de los tales anda buscando el Señor.
Aleluya. Entonces por eso su vida no cambia, no claudica, no es removida con las tentaciones, con los ataques del diablo. Su vida sigue firme. Hermanos, si ustedes supieran en la primera vez, cuando empezamos a ministrar como pastores, la gran división que causó la iglesia, se fueron. ¿Y qué pasó? Yo y mi esposa alabando con un hermanito ahí y mis hijos. Hermanos, Dios me respaldó con su Espíritu Santo para seguir adelante. Estas bancas, usted la ve, pequeño el templo. Aquel era 300, para 300 personas. Largo el templo, ancho. Esta banca era la mitad de una, completa. El hermano Philly sabe. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Cuando tú le crees a Dios y cuando eres llamado de Dios, Dios te respalda. Dios se glorifica en tu vida. Que aunque no veas nada y sigues, eres grande en la mano de Dios. Eres poderoso, Dios te va a respaldar porque esa es tu fe que has puesto en Jesucristo. Y eso es lo que Dios quiere. Que así te mantengas en esta manera, pero hay muchos que no están así en el espíritu. ¿Por qué digo esto? Porque Dios te conoce y el pastor conoce a la iglesia. No me pueden decir que yo no puedo conocer a la iglesia si yo lo pastoreo. Yo sé porque dice que el pastor conoce sus ovejas. Porque el Espíritu Santo te revela cosas. Hay muchos que están aquí, pero esconden cosas. Esconden cosas ocultas, de escondidas. Entonces, Dios, ¿sabes por qué quiere que vuelvas al Padre? Porque el Padre te espera. Porque Él viene ya. Él viene ya en cualquier momento. Y si no estás preparado, no estoy preparado, hermano, los cielos y la tierra van a pasar, pero su palabra se va a cumplir. Que el que estaba listo se va a ir y el que no se va a quedar. Por eso el Padre te dice: ven, te sigo esperando. Aunque hagas pecado, Él te va a perdonar porque Él es bueno. Aleluya. Pero dice su palabra, Lucas 15:12. Y el menor le dijo a él, el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Dice que se los dio. Conforme a este versículo puedo verlo de esta manera. Una falta de respeto, como lo dije hace rato. Y que tiene su padre, pero deseando vivir bajo su voluntad y no la de él. Nuestro Padre Celestial, el Señor, es bueno. Y desea que todos se salven, que sean bendecidos. Y como dice Pedro, le dice Pedro a la iglesia, en 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Eso es amor, misericordia, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermano, si tú sabes que estás fallando, estás pecando, arrepiéntete ahora. No esperes que algo venga fuerte a tu vida. Te lo digo con el corazón en la mano de Dios, porque siento el celo de Dios. Que muchos están pisoteando la sangre de Cristo. Están jugando al cristianito. Oh, Shabbat. El Señor te está dando una oportunidad ahora. No esperes a ir al plan B que te va a caer con la vara. Es decir, si Dios te sanó, te puede volver algo peor a tu vida. No esperes a que Dios trate y te quieras arrepentir después de que estás viviendo la consecuencia. Dios te libertó, rompió las cadenas. Y si te sientes atado, Él las puede volver a romper si te humillas ante Él. Arrepiéntete ahora, abre los ojos, abre los oídos a la voz de Dios. Porque hay muchos, hermanos, y les quiero decir esto, hay muchos, como lo dije, dividieron la iglesia y se fueron. Pero ¿qué trato de decir con esto? Los que se fueron no eran hijos de Dios. Porque los que son hijos de Dios permanecen. Eran nomás
apariencia, pero ahí se vio quién era y quién no. Porque los que son hijos de Dios se mantienen, porque no está la mirada en el hombre, sino en Dios. Están en su palabra. Entonces ahora, como lo repito de nuevo, hay hijos pródigos que se han ido de casa de papá. No sé la razón por la cual han dejado su palabra, su camino, su presencia, pero el Señor nos llama con amor eterno. Si te sientes indigno por cualquier cosa que haya hecho mal, el Señor te dice, 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aleluya. Si tú sientes que has fallado al Dios y que realmente no estás siendo fiel al Señor, arrepiéntete, dice, y Él te va a perdonar. Te va a perdonar. Ahora es el día de salvación porque tienes vida. Apenas me di cuenta el mismo día de ayer. Estábamos viendo el partido de mi hijo. Antes del partido hubo unos comentarios de los reporteros. Y con ese equipo que iba a jugar mi hijo, dice que uno de los jugadores murió en su dormir. No amaneció. Un compañero de ese equipo del contrario que jugó mi hijo, estaban diciendo esto. Todos estaban allí tristes, pero los coaches estaban dándole aliento a los jugadores. Dice que este se durmió y no se levantó. Murió en su sueño. Hermanos, siempre Dios los habla a tiempo y fuera de tiempo. Dios te ama, Dios te quiere salvar. Jesucristo vino, los salvó, rompió la cadena, rompió toda maldición y los puso en pastos verdes y empezó a pastorearnos a través de su palabra y su Espíritu Santo. Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueron como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Si usted pone atención a estos versículos que Dios me dio, te está diciendo a ti y a mí que si hemos fallado, arrepiéntete y ponte a cuenta con Dios. Y cualquier sea el color de tu pecado, Dios lo puede hacer blanco, blanco. Aleluya. Y mire lo que dice, qué lindo es Dios. Mas así también, esto dice en Isaías 1:18, pero Isaías 43:25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Y no me acordaré de tus pecados. Por eso, hermano y hermana, escúchame bien, porque el diablo ha sacado mucha iglesia haciéndola sentir indignamente en sus vidas, que no vale la pena, que nadie los quiere. Que siempre te recuerda tu pasado, para que tú te sientas apachurrado. El trabajo del diablo es apachurrarlos para que se separen de la presencia de Dios. Pero a mí me dice la palabra de Dios que yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, dice el Señor. Y dice, y yo no me acordaré de tus pecados. Entonces, hermanos, usted le tiene que creer más a Dios, a la palabra negativa. Usted le tiene que creer a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es fiel y justa para con nosotros, donde Él nos justifica por el sacrificio de Cristo. Y por eso, hermanos, usted tiene que obedecer a Dios. Vuelva al primer amor si usted se ha apartado de Dios. Si usted sabe que está haciendo mal, ahora es el día que puede parar todo eso y comenzar una nueva vida en Cristo. Que no se vaya el gozo, hermano. Porque si usted sabe y si yo sé que necesito arreglar una área de mi vida y que sé que lo puedo arreglar ahorita, hágalo ya. No espere, hermano, al rato para mañana lo que tiene que hacer ahorita. Y cuando digo ahorita es cuando venga al altar, clame y hable con Dios. Y Dios es fiel y justo para ministrarlo, limpiarlo, purificarlo y llenarlo de nuevo de su presencia. Lucas 15:15 dice, gloria a Dios. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos, este joven de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase, ¿qué? Los cerdos. Para los que no saben en cerdos en español, mucho aquellos que hablan más en inglés, pigs, su nombre, the 3 little pigs, aleluya. Entonces dice este hombre en el 16, deseaba llenar su ¿qué? Su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, aleluya. Pero escuchen bien, que comían los cerdos, pero nadie le daba. Hermanos,
¿Cuántos de ustedes, hermanos, ven este pasaje y lo pueden examinar en su vida? ¿Estamos bien? ¿O cuántos desean volver a esa presencia y sienten que no pueden? Hermanos, si usted siente que no puede, clame a Dios. El Señor dijo al pueblo de Israel: clama a mí y yo te voy a responder. Clama a mí y yo responderé. Entonces, hermanos, dice que este hombre deseaba. Imagínense, este joven llegó a lo más profundo, tocó fondo, hermanos. Tocó fondo. Porque dice la escritura, hermano, en el 17, que volviendo en sí, reconoció a este hombre. Reconoció en sí, dice la palabra: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco a hambre. Hermanos, yo te quiero decir una cosa. Hay muchos en el mundo, y hablando de la iglesia especialmente, ya, no del mundo, pero más de la iglesia, que la iglesia, tú la puedes ver llenita, la puedes ver gozosa, porque tiene bendición. Hay unos que no tienen tanta bendición, pero dan gracias a Dios. ¿Sí o no? Pero eso decir, pero una persona como este muchacho estaba en la casa de su padre, estaba en su presencia, estaba bendecido, lo tenía todo, no había necesidad en su vida, porque con el padre lo tenía todo. ¿Y cuántos sabemos nosotros que aunque no tenemos riquezas terrenales, pero teniendo a Cristo lo tenemos todo? A los que conocemos su palabra, a los que conocemos la voluntad y en lo espiritual su palabra. Pero hay muchos que están en la iglesia, tienen abundancia, pero están como este hombre. No se va el gozo. Están abundantemente bendecidos, pero están como este hombre, deseando comer comida que aún era de los animales, pero no le daban. Eso es decir, que hay muchos que pueden estar aquí, pero su alma tiene sed de Dios. Pero su alma tiene sed de Dios. Es un decir, esa vida desea la presencia de Dios, pero por una X razón no pueden llegar a Dios para que Dios sacie su hambre y su sed. Podrás tener todo y te sacias en la carne, pero en lo espiritual hay muchos que tienen su alma sed de Dios, porque venimos de Dios todos. Todos venimos de Dios, aún el mundo entero que no tiene a Cristo, ellos vinieron de Dios, porque Dios los creó. Pero aquellos que un día ya recibieron la abundancia del Espíritu Santo, la plenitud de Dios en nuestros corazones, y se han apartado de Dios, desean volver a sentir ese gozo, pero no se pueden levantar. ¿Por qué? Porque no han tomado una decisión de levantarse. Se fue la alabanza. Cuando tú decides a levantarte y decir: yo iré de nuevo a mi padre y le voy a decir a mi padre que he pecado contra el cielo y la tierra y contra él. Entonces dice la escritura que el padre, cuando él fue y lo vio que venía de lejos, se le fue corriendo, porque él lo estaba esperando. Estaba esperando a su hijo que estaba muerto, pero ha resucitado. Que su hijo que estaba perdido, pero fue encontrado. Aleluya. Y dice que se abrazó sobre su cuello y le dio un beso. Aleluya. Y que ahí es donde cuando lo abraza, dice la escritura que el hijo, viendo a su padre abrazado, el padre de él, dice: Padre, perdóname, he pecado contra el cielo y la tierra y contra ti. No soy digno de que me digas que soy tu hijo. Tómame como uno de tus jornaleros. Y el padre le dice: tranquilo, yo soy bueno. Porque yo tengo misericordia, yo tengo el amor de Dios, yo te perdono, hijo. Y que le dice: muchachos, jornaleros, vayan y dígale que el que estaba perdido fue encontrado, el que estaba muerto ha resucitado, mi hijo ha vuelto a casa, ha vuelto a mi presencia. Dígale a aquel que vaya y tome un becerro más gordo, porque vamos a celebrar esta fiesta, porque mi hijo fue encontrado. Y eso es lo que quiere el Señor de ti y de mí, que vuelvas a su casa en el espíritu y en verdad. Y cuando digo casa, a su presencia estoy hablando, porque ¿quién es el que te está esperando? El Padre. Es el tema, el Padre te espera.
Hay muchos hermanos que por prueba y lucha no pueden llegar al Padre. Pero ¿sabes qué? No estás solo. Tienes un Dios que te puede restaurar, un Dios que te puede renovar, un Dios que puede romper lo que tú no has podido romper con tus propias fuerzas. Solamente Dios dice: clama a mí, humíllate y desesperadamente dile: Señor, yo no puedo hacerlo por mi cuenta, te necesito a ti. Él va a venir, lo va a hacer, porque yo lo he experimentado. Yo lo he experimentado, y el poder de Dios se manifiesta cuando hay un corazón genuino, arrepentido, dice la palabra de Dios. Él no rechaza un corazón humillado, porque esos son los versículos que Dios me dio. Entonces dice su palabra, vemos que este hijo reconoció que hizo mal, pero reaccionó porque tuvo que tocar fondo. No esperemos a tocar fondo para reaccionar, hermano, como se lo dije hace rato. Usted solamente esté fiel a Dios, obedezca a Dios, y Dios estará bien con usted, y usted con Dios, y yo con Dios. Pero si nosotros, hermanos, queremos desgastar las bendiciones que Dios nos da, y más que de Dios, hermanos, estamos perdidos. Su palabra dice, aleluya, que al suceder esto, como este hijo que tocó fondo, pero no es necesario tocar fondo para reaccionar, sino decir en tu corazón: perdóname, Señor, porque yo también he perdonado, yo también he pecado contra el cielo y la tierra y contra ti. Tenemos que arrepentirnos y pedirle perdón a Dios. La reacción que Dios está esperando de nosotros es de que hagamos como lo hizo el hijo que estaba perdido. En Lucas 15:18, me levantaré, dijo el joven, me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Eso tenemos que hacer, de tomar la decisión de levantarlos y ir a Jesucristo para ser perdonados y ser restaurados y volver a recibir la unción de su Santo Espíritu, la cual nos vuelve a revivir, y no temiendo al Señor. Al contrario, el temor, dice del temor el Señor en Juan 6:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí yo no le echo fuera. Él no te va a echar fuera si tú has pecado, porque hay muchos que todavía se sienten culpables y que Dios no los ha perdonado, cuando realmente ya cuando tú le pediste perdón, ya Dios te perdona. Ya Dios te perdonó, porque el perdón de Dios es justo, es verdadero. No es como el perdón del hombre y de la mujer, que te dicen perdón con la boca, pero en el corazón todavía siguen guardando rencor. Se fue la alabanza. Porque una persona que perdona de boca y corazón, se ve el fruto. Te ven con alegría. Pero hay muchos que no te ven con alegría, te dicen perdón, te perdono, no me hables. No vengas a tocar ni el tapete de mi puerta. Santo. No te sacudo ni los pies ahí, porque no quiero ver tu polvo. Qué tremendo, hermanos. Si ustedes supieran, hermanos, y le doy gracias a Dios que tengo su Espíritu Santo que me ayuda a hacer cada día mejor y hacer bien las cosas. Al pastor lo han dañado muchos. Se fue el gozo. Al pastor y a la pastora los han dañado muchos. Han dañado a los hijos de los pastores. Te quiero decir esto. Recuerdo una vez que una mujer me dijo a mí y a mi esposa: hermano, hermana, y no te dicen pastor, falta de respeto, porque cada quien tiene una posición y se le llama por la posición. Estás en el army, general y capitán. Si eres doctor, Dr. Kimball, I'm here, ¿verdad? O teacher, maestro, ¿verdad que sí? En el trabajo tienes patrones: hey boss. Yo les digo, patrón. Incluso en las tiendas tenemos la costumbre de decirle a los de los cajeros: hey, how you doing, boss? ¿Verdad que sí? O a la misma gente te dice boss. Pero a mí me acuerdo que, hermano y hermana, quiero decirles una cosa: que su hijo me cae bien gordo. Wow. Ay, hermano, pues, ¿qué quiere que haga? ¿Qué quiere que haga? Solo Cristo puede quitarle eso que le cae gordo. Hermanos,
Nos han hecho tantas cosas a nosotros, hermanos, pero la justicia es de Dios. La venganza es de Dios. La guerra es del Señor. No es mía. El Señor pelea por nosotros. Yo te quiero decir una cosa. Cuando tú escuches palabra negativa, escúchala, pero suéltala. Porque te puede hacer daño, te pueden confundir y te pueden engañar y después te pueden sacar del camino. Por eso llénate de Dios, para que te mantengas como un hijo de Dios realmente en su presencia, en su casa. Pero este hijo prefirió las cosas del mundo y aparentaba que estaba allí, pero de repente su pensamiento cambió. Y se le vino un pensamiento de irse. Y es decir, esta historia quiere ayudarnos Dios a que recapacitemos, porque eso puede venir a nuestra mente. Oh, vete, no hay problema, tú te puedes ir, no puedes venir. No, nosotros, hermanos, si estamos separados de Él, nada vamos a poder hacer, dijo Jesús. Es necesario estar bajo las alas del Altísimo. Es necesario estar bajo las alas del Señor, estar bajo la mano del Omnipotente. Porque hay un lazo, el lazo del cazador anda allí buscando a quien enlazar, como los cabos, como los rancheros. Quieren así agarrarte como los toros, ¡pum!, y tumbarte. Entonces, ¿qué es lo que trato de decir, hermano? Que hay muchos que se han ido y que están aquí. Pero hablando de lo espiritual, hay muchos que todavía dentro de las iglesias, hablando plural, en las iglesias, hay mucho hijo y pródigo, hija pródiga. No, a mí no me vas a engañar que porque por la palabra que sabes, eso no me importa. Lo que me importa es que tengas el Espíritu Santo. Que tengas el Espíritu Santo en tu vida. Porque de qué sirve tener la palabra y no el Espíritu Santo. El diablo mismo sabe hablar en lengua, lo he dicho muchas veces. Y a veces se manifiesta en la iglesia. ¿Qué sabe qué? Y cállate vos. Aleluya. En el Espíritu le digo, cállate vos. En el nombre de Jesús. Así le hacen, hermano. Así le hacen porque no le gusta que le digan la verdad. Al diablo no le gusta la verdad. Cuando usted le dice, hermano, una hermana, a otra hermana y a un hermano, le dice la verdad y no le gusta, hermano, que se vaya. Si no le gustó, que no se vaya el gozo, hermano. Yo voy a terminar, hermanos. Deme 5 minutos ya. Ya no es una hora, hermanos. Ya el cambio que el Señor me está cambiando. Porque dice el Señor, no le digas que te falta una hora más. Porque muchos ya no reciben el mensaje. Piensan más en los minutos que en el mensaje. Los preocupas, los estresas. Eso tenemos que hacer, de tomar la decisión de levantarnos como este joven. La palabra de Dios dice en Lucas 15:20, y levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, ¿y qué? Y le besó. Eso es lo que Dios te quiere decir. Él va a hacer lo mismo contigo y conmigo, si nosotros realmente no estamos conforme a su voluntad. Mas dice su palabra que le confesó su pecado a su padre. Y dice allí, hermanos, que el padre dijo a sus siervos, sacar el mejor vestido y vestirle y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. ¿Y qué dice? Y traer un becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Y qué no está escrito, hermanos? En Lucas 15:7, ya me quedan 2 versículos. ¿Qué no está escrito, hermanos? Escuchen bien. Lucas 15:7 dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén? Eso es decir que si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, hermanos, pero un pecado genuino que realmente vas a empezar a dar los frutos que Dios te manda hacer, ahí Dios se regocija en el cielo con sus ángeles. Y dice que ¿qué dice una vez más? Así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 ovejas que no ocupaban de arrepentirse. Entonces, hermanos, todos los días fallamos. ¿Cuántos dicen amén? Todos los días pecamos.
Pero hay muchos hermanos que han pecado de diferente manera, que realmente están en peligro sus vidas. Escúcheme bien. Cada quien tomamos nuestra parte en la palabra, en la parte que Dios nos está hablando, que tenemos que hacer bien las cosas, y de las cosas que tenemos que seguir haciendo si las estamos haciendo, de no perder no cansarnos de hacer el bien, como dice la Escritura. Salmo 51, 17 dice: los sacrificios de Dios son en el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces, hermanos, el Padre te espera. Es el tema. El Padre te espera. Pido al grupo de alabanza que vaya pasando. El Padre los espera porque Él sabe que en cualquier momento van a comenzar las campanas del cielo, aleluya, las trompetas del cielo, aleluya, a anunciar y a comenzar una boda en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Hay una boda que vamos a ir para con el novio, y usted sabe que usted es la novia de Cristo y yo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora la palabra de Dios dice que nosotros, hermanos, no podemos fallarle al Señor, porque Él es bueno. Él hizo muchas cosas buenas por nosotros, y que si nosotros sabemos que estamos lejos de su presencia, en la manera de que cuando uno ya deja de buscar a Dios, uno está lejos, está lejos, está lejos. Entonces, hermanos, ahí nosotros tenemos que reconocer y de levantarnos como este joven y ir a su Padre y pedirle perdón. Entonces allí el Señor va a bendecir nuestras vidas de nuevo. En este momento pido que te pongas sobre tus pies.